La tragedia vuelve a ocupar las portadas. México se hunde otra vez en el caos provocado por el narcotráfico. Esta vez, la protagonista es María Guadalupe, una joven de apenas 20 años que se alistó en las filas de un cártel como sicaria y terminó siendo acribillada. Más de 500 disparos quedaron marcados en su cuerpo. Tras unirse a la organización, se transformó en una criminal despiadada, dedicada a la extorsión y al secuestro. ¿Quién habría imaginado que aquella muchacha, cuya belleza cautivaba por las fotografías que lo confirman, terminaría convertida en un delincuente de tal calibre? Admirada y deseada por muchos, sus encantos se volvieron su propia trampa. Hoy, en esta entrega de Narcocrónicas, te contaremos el trágico final de esta joven seductora. En el mes de junio, el estado de Michoacán apareció como un protagonismo en las noticias. Habían abatido a sicarios y secuestradores, para ser exactos, eran 3. Y el pasado miércoles 11 de junio, durante un enfrentamiento con agentes de la Fiscalía de Michoacán, han sido identificados por sus familiares. Entre los fallecidos se encuentra una joven mujer y su primo, quienes apenas salían de la adolescencia, pero ya operaban para la organización criminal de los Caballeros Templarios. Los hechos se desarrollaron la noche del miércoles cuando un comando intentó secuestrar a una joven en las inmediaciones de la colonia El Mirador. Vecinos que presenciaron el suceso alertaron a las autoridades, lo que provocó la movilización de agentes de la fiscalía al lugar. Sin embargo, otras versiones sugieren que se trató de una emboscada contra los agentes. Al llegar al sitio, los agentes fueron agredidos a balazos por los sicarios, lo que desató una persecución y balaceras que se prolongó por varias calles hasta culminar en un enfrentamiento directo. El saldo de esta confrontación fue la muerte de Jesús Iván V, de 19 años, su prima, María Guadalupe, de 20 años, y Alexis Emilio, de 29 años. Los 3 eran originarios y vecinos de Apatzingán. Los familiares, al no tener para el entierro de la joven sicaria, comenzaron a pedir dinero en redes sociales para poder realizarlo. Según las investigaciones, esta célula se dedica al secuestro y homicidio bajo las órdenes de El Yupo, un líder local de los Caballeros Templarios. Pobladores indicaron que este grupo solía exigir hasta 100,000 pesos por sus víctimas a cambio de la liberación, lo que subraya la brutalidad de sus operaciones. Este suceso pone de manifiesto la preocupante incursión de jóvenes en las filas del crimen organizado y la violencia que sigue afectando a Michoacán. Las autoridades continúan con las investigaciones para desarticular por completo esta red delictiva y llevar a todos los responsables ante la justicia. El caso de María Guadalupe no es un caso aislado. Es curioso que su nombre, como todos saben, en México se mantiene mucha devoción a la Virgen de Guadalupe o guadalupana, y las familias suelen ser muy creyentes, con una tradición católica muy arraigada. De ahí proviene la razón por la cual esta jovencita llevaría por nombre María Guadalupe. De acuerdo con reportes informales, se supo que la joven era oriunda de Apatzingán, en el estado de Michoacán, un lugar marcado por la violencia que caracteriza a los diferentes cárteles de la droga. El entorno familiar era muy unido, donde constantemente compartía con los primos y demás familiares de su edad. La adolescente María Guadalupe tuvo que crecer sin su padre, pues este había desaparecido producto de la violencia que azotaba al estado, y en la ausencia del mismo, su madre tuvo que trabajar para poder suplir todas las necesidades básicas de la niña. Ante tanta precariedad, María Guadalupe terminó fortaleciendo su amistad con diferentes sujetos que tenían una reputación poco destacada. Muchos de ellos están inmiscuidos en el microtráfico y pertenecían a algunas bandas locales. Se conoce por buena fuente que la madre intentó aplicar correctivos a su hija, pero en medio de la rebeldía de Guadalupe, esta decidió abandonar su hogar y vivir sola, vinculándose de lleno a un grupo del narco. Ingresó a las filas de una célula criminal que operaba para los Caballeros Templarios. En ese contexto, la joven logró convencer a uno de sus primos, Jesús Iván, de 19 años, un año menor que su prima hermana, para que la acompañara en sus actividades delictivas. Era común que los jóvenes subieran fotografías portando equipamiento militar, armas de largo alcance, fusiles de asalto, entre otros. Presumía su posición en el crimen como si se tratara de un juego.
mientras cumplía con encargos como sicariato y secuestros extorsivos, con rescates mínimos de 100,000 pesos mexicanos. Pero no todo se detuvo ahí. María Guadalupe también participó en atentados contra las fuerzas estatales, emboscando a miembros de la policía municipal y otras corporaciones del orden. Esto provocó que se colocara en la mira de las autoridades mexicanas. De acuerdo con las versiones de las autoridades, el 11 de junio, un escuadrón de sicarios salió a realizar un secuestro y, de paso, emboscar a las fuerzas locales. Dentro del grupo se encontraba la pareja de primos. Al lanzar el ataque, no contaban con la pronta reacción de las fuerzas estatales, que rápidamente lograron controlar la situación. Esto obligó a los criminales a emprender la huida, prolongando el tiroteo por varias cuadras. Ya dispersos, los bandidos se encontraron con un pequeño grupo de 3 sicarios que se negaron a rendirse. Y en este contexto, a las autoridades no les quedó más opción que responder al fuego. María Guadalupe recibió más de 500 impactos y quedó tendida en la escena junto a su primo. Tiempo después, se supo que la familia de María Guadalupe estaba realizando colectas para poderle dar cristiana sepultura, ya que no contaba con los recursos suficientes para cubrir los gastos funerarios. Esto genera una gran ironía. Jóvenes vinculados al narcotráfico, un negocio que se presume extremadamente lucrativo, pero que al final deja a los incautos, quienes arriesgan su vida en la primera línea sin la riqueza que los sedujo para adentrarse en esa vida delictiva. Pero un momento, este no es un caso aislado. También tenemos otros protagonistas que llevan el mismo nombre, pero en otro cártel, en otras circunstancias, que tuvieron también un destino final. En el violento y complejo entramado del crimen organizado en México, surgió una figura que por su juventud, belleza y crueldad atrajo la atención de medios y autoridades: María Guadalupe López Esquivel, conocida como la Catrina. Aunque su historia no es única dentro del fenómeno del narcotráfico, sí se convirtió en un símbolo de cómo el crimen seduce, transforma y finalmente devora a sus propios actores, especialmente a los más jóvenes. María Guadalupe nació en el estado de Michoacán, una de las regiones más golpeadas por la violencia derivada de la disputa entre cárteles. Provenía de una familia de escasos recursos, en un ambiente social donde el narcotráfico no solo es una amenaza constante, sino también una opción de vida como apariencia de progreso. Como muchas otras jóvenes de su entorno, creció viendo cómo los líderes del narco eran temidos, respetados y aparentemente adinerados, mientras que las familias trabajadoras luchaban día a día por sobrevivir. En su círculo familiar, era conocida como una chica amable, sociable y muy cercana a sus demás familiares. Sin embargo, según versiones locales, comenzó a mostrar signos de rebeldía en la adolescencia, las tensiones con sus padres o abuelos, hasta que finalmente decidió salir de la casa. Fue entonces cuando su vida cambió para siempre. María Guadalupe la Catrina se dejó seducir por un vinculante y miembro del cártel Jalisco Nueva Generación de alto rango. Allí inició una relación, pero también se vinculó con las armas directamente, aprendiendo a dominar fusiles y pistolas 9 milímetros. Con un tiro al blanco, enceguecida por el poder, decidió usar equipamiento militar, lanzando diferentes ataques en diferentes lugares, con un escuadrón de hombres que protegían sus intereses. La sicaria se hizo tan famosa que terminó acribillando a militares con emboscadas de trampas, en las cuales no tuvo compasión ni piedad por sus víctimas. A diferencia de otras jóvenes que servían como acompañantes o correos, Guadalupe se convirtió en esta sicaria tan temida. Portaba armas largas, vestía ropa táctica y participaba en operativos violentos. Las redes sociales fueron una ventana de doble vida. Fotografías con fusiles, chalecos, al lado de helicópteros y autos blindados. La joven atractiva, maquillada y sonriente, siempre cautivaba a los internautas. Pero la Catrina no era una figura simple y decorativa en el grupo criminal. Según las investigaciones y reportes oficiales, participó directamente también en secuestros, extorsiones y el trasiego de cocaína. Uno de sus actos más osados fue la coordinación de ataques a policías municipales y estatales, lo cual la colocó directamente en el radar de toda la inteligencia mexicana. En su entorno criminal era respetada y temida, sin embargo, pronto se convertiría en un blanco deseado por todas las fuerzas y autoridades, quienes la consideraban su enemiga, sin considerar su género o su edad. Sabía que si se encontraban de frente a la Catrina,
era la vida de los militares o la vida de ella, porque en ningún momento esta mujer tendría compasión por acabar con la vida de las fuerzas del orden. Finalmente, la Catrina se encontraba en un lugar específico junto a unos hombres. Lo que no esperaba era que llegarían fuerzas del Estado, quienes rodearon rápidamente el lugar debido a la llamada de un ciudadano que alertó sobre la presencia de hombres sospechosos en determinada casa de seguridad. El resultado fue la resistencia por parte de estos sicarios, quienes con armas largas respondieron la ofensiva de los militares. El cruce de disparos se prolongó, sin embargo, en medio de ese enfrentamiento, la Catrina recibió un impacto en el cuello, donde finalmente terminaría muriendo desangrada. La Catrina, a pesar de que intentaron auxiliarla, las fuerzas del Estado la arribaron en un helicóptero. Iba con rumbo a un centro médico para atender su situación de salud. Sin embargo, todos los esfuerzos fueron imposibles y finalmente la Catrina, la mujer tan temida del CJNQ, terminaría perdiendo la vida de una manera frágil. Ahí, en ese lugar, en medio de un operativo, enceguecida de poder y cubierta de sangre. La siguiente jovencita es Jocelyn Niño. Ella no tardó en adoptar el alias de la niña, apodo que contrastaba con su verdadera naturaleza. Una mujer calculadora, violenta y brutal en sus métodos. Se convirtió en jefa de plaza en Miguel Alemán, una zona estratégica en la frontera con los Estados Unidos en el estado de Tamaulipas. Desde ese cargo, coordinó múltiples actividades delictivas, tráfico de drogas, extorsiones, secuestros, enfrentamientos armados y ejecuciones. Fue una figura visible dentro del grupo criminal y varias fuentes aseguran que respondía directamente a mandos de alto nivel dentro del cártel del Golfo. Se decía que tenía bajo su mando un grupo mixto de sicarios con hombres que lo obedecían sin cuestionar. Su figura comenzó a circular entre narcocorridos y rumores callejeros como una mujer letal, tan despiadada como eficiente. La historia de la niña llegó a su trágico y final macabro en el 2020, cuando las autoridades realizaron un hallazgo estremecedor en una casa ubicada en Miguel Alemán, Tamaulipas. Se encontraron varios cuerpos dentro de hieleras. Entre ellos estaba el de Jocelyn Niño, brutalmente asesinada y desmembrada, y con señales de tortura. Este descubrimiento sacudió a la opinión pública, no solo por la brutalidad del crimen, sino porque demostró que incluso quienes tienen poder dentro del narco son fácilmente descartables. De pasar a ser jefa de plaza, la niña fue eliminada por sus propios compañeros o enemigos internos, víctimas de la traición que impera en estos grupos. Aunque nunca se confirmó de forma oficial quién ordenó su muerte, se manejan varias hipótesis. Una purga interna dentro del cártel del Golfo, por lucha de poder entre células rivales, venganza por parte del grupo contrario, posiblemente los Zetas o los Ciclones, y una traición interna, donde algún subordinado buscó ganar favores con el mando superior, eliminándola. Su muerte fue una advertencia silenciosa pero poderosa en el mundo criminal, y nadie es intocable. El caso de Jocelyn Niño, alias la niña, refleja cómo el narcotráfico ha dejado de ser un terreno exclusivo para los hombres. Mujeres jóvenes, algunos incluso menores de edad, están siendo reclutadas, como los casos ya vistos, entrenadas y utilizadas como sicarias, jefes de plaza, operadoras logísticas, no por igualdad, sino por utilidad. El crimen organizado ha encontrado en ellas herramientas perfectas para operar sin levantar sospechas, hasta que ya es demasiado tarde. Jocelyn también es un símbolo de otra realidad. El narco, lejos de ofrecer poder duradero, consume rápido a las piezas. Nadie asciende sin pagar un precio y nadie muere con la gloria que imaginó entrar. Aunque su paso por el crimen fue breve, su historia ha sido retomada en narcocorridos, foros criminales y medios locales. En redes sociales aún circulan fotos donde aparece armada, vestida con ropa táctica, posando como toda una comandante de guerra. Su imagen pasó a formar parte del archivo oscuro de mujeres sicarias, como las anteriores mencionadas, las María Guadalupes. Pero también en esta lista vinculan a Claudia Ochoa Félix o Melissa Margarita Calderón. Jocelyn Niño fue una joven que, como muchas en México, encontró en el narco una vida rápida y falsa hacia el poder. Su historia no solo ilustra la participación femenina en el crimen organizado, sino también cómo esas estructuras violentas devoran a sus propios integrantes sin piedad. Hoy,
Su nombre es recordado de que el glamour que se proyecta desde las redes y los corridos termina, en la mayoría de los casos, en una hielera como el cuerpo mutilado y silencioso de esa pequeña joven.